Muy bien, muy bien, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha colocado en nuestras manos? Entonces, leíamos en la palabra de Dios, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 12 al 15. Fue la lectura que tuvimos. Entonces, como iglesia, debemos agradecer por la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres que Dios ha usado para llevar su evangelio a millones de personas. Pero también debemos agradecer como iglesia a aquellas personas que hacen posible que la iglesia siga predicando el evangelio y que otras personas lleguen al conocimiento de su palabra. Pero también hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, como lo dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 12, del 12 al 15. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tener paz entre vosotros. Por eso, hermanos, en este día podemos reconocer con gran agradecimiento, con mucha gratitud a todos aquellos hombres y mujeres que hacen posible la obra. A todos hombres y mujeres que hacen posible que la palabra de Dios se predique, que la palabra de Dios se enseñe. Mira que en estos días hemos tenido visitas de personas desde muy lejos. Hemos tenido visitas de personas desde del viejo continente y del viejo continente de Corea del Sur. Nos han visitado y también de los Estados Unidos. Mire que de California, de México. México también nos visitaron este año. Entonces, por eso debemos agradecer también por esas personas que hacen posible que el evangelio se extienda y por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por esos hombres y mujeres que en los últimos años Dios ha utilizado como instrumento para que la palabra de Dios se siga extendiendo, para que su palabra sea predicada a millones de personas en el mundo. De una y otra forma, usted y yo predicamos la palabra de Dios. De una y otra forma, le estamos diciendo a la gente, mire, yo soy cristiano, yo soy, pues no diferente, pero sí actúo de una manera diferente, debo de actuar de una manera diferente. Por eso no podemos dejar de celebrar la vida de aquellos siervos, aquellas mujeres y hombres que Dios ha colocado a lo largo de su vida, como Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que revolucionó, que, por decirlo de esta manera, revolucionó la iglesia. Billy Graham, un gran hombre, un predicador internacional, ¿cierto? Gigi Ávila, que lo conocemos. El pastor Luis Palau, que también es un gran predicador. Y si seguimos hablando, pues hay muchos otros pastores más que conocemos. Pero Dios ha utilizado a estos hombres para llevar el evangelio incluso a lugares que, que a veces no pensamos. Aquellos hombres y mujeres que dieron su vida para llevar por el mundo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿quién está haciendo ahora el trabajo que ellos hacían? ¿Quién está haciendo el trabajo de aquellos hombres y mujeres que estaban haciendo, de aquellos hombres y mujeres que han partido? Y uno mira la iglesia y hay muchos hombres y mujeres que están haciendo el trabajo muy bien y lo están haciendo por amor a Señor. Pero también hay otros que lo hacen por interés, hay otros que lo hacen por aparentar y otros que lo harán por el dinero, ¿cierto? Que eso lo podemos ver. Entonces, por eso tenemos que saber o entender que el evangelio en el reino de Dios es el tiempo de la predicación. Cuando nosotros hablamos de Dios o estamos hablando del reino de Dios, tiene que ver con predicar su palabra, con dar a conocer la nueva noticia, porque eso es la palabra de Dios, dar a conocer la nueva noticia, que tiene que ver con la predicación del evangelio, que es una tarea que nunca va a terminar.
Solamente tiene que haber relevos generacionales, pero esa labor nunca se va a terminar. ¿Cuánto hace que la iglesia primitiva empezó? Casi 2000 años. ¿Y cuántas personas han muerto? Y ese es un trabajo que hay que seguirlo generacionalmente. La pregunta sería, ¿quién de su familia o de mi familia o de nuestra familia o los que nos reunimos en este lugar va a continuar haciendo el trabajo el día que nosotros partamos, que nos vayamos? ¿Quién de nuestros hijos, quién de nuestra familia, quién de nuestros hermanos en la iglesia va a seguir llevando el mensaje del evangelio? ¿Usted no ha pensado en eso? Mm, O sea, no hemos pensado en eso. Yo creo que es un buen momento para pensarlo. Es decir, si tienen que levantar otros hombres y mujeres con la valentía y la disposición del corazón para decir, heme aquí, envíame a mí. Es lo que encontramos en la palabra. ¿Quién está dispuesto para ir y llevar el mensaje a las naciones? ¿Quién está dispuesto para decir, heme aquí, envíame a mí? Yo creo que ahorita está muy difícil. Las iglesias en el mundo se están cerrando. En Estados Unidos han cerrado más de 5000 iglesias. En Estados Unidos. Entonces, hay escasez. Dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para predicar el evangelio, de compartir con otros las buenas nuevas de salvación? Es la responsabilidad que nosotros tenemos. Es una responsabilidad de todos, no es de solamente del pastor, de todos los quienes escuchamos la palabra. Es una responsabilidad que todos debemos asumir, que todos debemos asumir. Mire lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y lo encontramos en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Pero tenemos que entender que no todos podemos predicar la palabra de Dios en estadios o a nivel mundial por medio de la televisión o por medio de las plataformas tecnológicas que hoy existen. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esa sería la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Y uno dice, no, pues es que yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero tengo amigos, tengo a muchas personas que podemos hacerlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es la otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros y cuál es nuestra responsabilidad? Veamos los que nos enseña la palabra de Dios acerca de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pero para eso vayamos a los versículos 14 y 15. Los 14 y 15 de Primera de Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 5. Mire lo que dice los versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire la tarea que hay. Y el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? En primer lugar, no permitir la ociosidad en nuestra vida cristiana. O sea, tenemos que ser ejemplo para otros. Tenemos que ser ejemplos para otros en el reino de Dios. Ejemplos. Yo asisto a una iglesia, voy a una iglesia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que ejemplo para otros, con amor. Ejemplos para otros, pero con amor para Dios, para el reino de Dios. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:14, la parte A dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pero la palabra ociosidad se refiere a un estado de inactividad, de pereza o de falta de ocupación productiva.
En términos generales, la ociosidad describe la ausencia de trabajo, o de deberes o actividades útiles. O sea, alguien que sea ocioso, según eso, es porque le hace falta trabajo, le hace falta predicar la palabra de Dios. No habla de Dios, no utiliza. Por eso, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo en beneficio del reino de Dios? Mire que eso es una pregunta que yo me hacía. ¿Qué estamos haciendo en beneficio del reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo en una sociedad terrible en la cual estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos ganando en este tiempo? ¿Estamos ayudando a los necesitados? Que la palabra está diciendo eso. ¿Estamos usando algún medio para predicar el evangelio? ¿Estamos apoyando económicamente a la obra de Dios? ¿Estamos invitando a las personas a venir a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Entonces ahí tenemos que reconocer que muchas personas son, o muchos cristianos son muy diligentes y esforzados para las cosas del mundo, para sus empleos, para sus negocios. Nos preocupamos en eso y nos esforzamos por ir al trabajo, claro, y eso hay que hacerlo. Y para hacer buenos negocios también. Son muy trabajadores. Claro que esto es bueno. Y hay que hacerlo porque debemos de dar ejemplo también en esto, ¿verdad? Pero, lastimosamente, la sociedad para el reino de Dios a veces está ahí. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado en Juan 6:27. Mira el llamado que nos hace el Señor en Juan 6:27. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Está hablando de una comida. Y dice, no se preocupe tanto por la comida, aquella comida que se acaba, sino por la comida que dura y da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les mostró que yo tengo autoridad. ¿Cuál será esa comida? Si algo tenemos que tener claro como cristianos es que hay mucho trabajo por hacer. Pero lastimosamente no hay muchos que quieran dejar la comodidad y cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay un reto, ¿no? Hay un reto grande. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hay mucho trabajo por hacer, pero no todos quieren hacer el trabajo. En segundo lugar, vamos a mirar en segundo lugar. ¿Qué debemos hacer? Motivar a los que tienen poco ánimo. A veces nosotros nos desanimamos en la iglesia y yo creo que todos nos hemos desanimado. Otro año más, ya se está terminando otro año. Entonces nos desanimamos. Y a veces nuestro trabajo es animar a aquellos que tienen poco ánimo, que no quieren buscar al Señor, que tienen pereza de buscar al Señor, incluso que a veces, no, yo hoy no voy a la iglesia, yo hago otra cosa. Una de nuestras responsabilidades estas como líderes, ¿de qué? De animar a aquellos. La palabra lo estaba diciendo, de animar y exhortar a aquellos, a los que se han enfriado, aquellas personas que se han enfriado espiritualmente. Es nuestro deber de animarles. Mire el Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, la parte B. Mire lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que debemos alentar a aquellos que tienen poco ánimo. Y a veces, ¿sabe que a veces quién nos anima? A veces la esposa nos anima. No, sigamos adelante, mira. Ay,
Intentemos este año más, otro día más. O a veces el esposo anima. Anímale, no, mija, mira que sí vale la pena. A veces hay que animar a los hijos. Ay, a veces ay, otra vez me tocó que madrugar, qué pereza mañana ir a trabajar. Y entonces, no, mijo, hay que ir. Yo me levanto temprano y le hago el desayuno, ¿cierto, hermana Socorro? Para que vaya a trabajar. O aquí también en la casa, ¿cierto? En cada una de nuestras familias, madrugar para trabajar. Entonces, a veces hay que alentar. Por eso, esta es una responsabilidad que muchas veces descuidamos, porque aquellas personas se han apartado. En lugar de motivarlas a seguir adelante en el camino del Señor, ¿sabe qué hacemos? Los criticamos. Pero no sabemos por qué no han venido a la iglesia, por qué se han enfriado, qué estamos haciendo por ellos. Los juzgamos y muchas veces, ¿sabe cómo los vemos? Con rechazo. Y eso nos llama la atención. La primera responsabilidad que tiene usted y que tengo yo, la primera responsabilidad es de motivar a los de poco ánimo. Es dentro de nuestra propia casa. Incluso tenemos que motivarnos con nuestra propia familia. No podemos dejar que nuestra familia se aleje de Dios. Eso es algo que debemos de tener muy claro. Yo no puedo dejar que mi familia se aleje de Dios. Porque si se aleja de Dios, llega el camino de muerte y ¿a dónde va a terminar? Al infierno. Y toda mi familia debe ir al cielo, porque es una responsabilidad que tengo yo, de animar a los de mi familia. Por eso, esa es la responsabilidad. La primera responsabilidad es de motivar a los de poco ánimo. Pero mire lo que nos dice, por eso el libro de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué tomó una decisión, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Yo y mi casa serviremos a... Esa es la decisión que usted y yo debemos de tomar. Cuando alguien está desanimado, entonces debemos de animarlo para eso, para que tomemos esa decisión, esa decisión. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es no desalentar a nuestra familia. Es lo primero que debemos hacer, no desalentar a nuestra familia con nuestro mal testimonio, con nuestra hipocresía, con nuestro mal genio, en fin. Ya que nosotros en familia nos conocemos, en la casa nos conocemos y aún en la iglesia ya también nos aprendemos a conocer. Por eso, primera de Timoteo 1:15 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Eso es lo que debe de haber en nosotros. El propósito de leer la Biblia, el propósito de estudiar la palabra de Dios. Es un amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. En tercer lugar, otra responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, como líderes, como hijos de Dios, sostener a los débiles en la fe para que no vuelvan atrás. ¿A cuántos de ustedes le ha tocado aconsejar? Han venido a usted a pedirle consejo. ¿Qué hago? Amiga, ¿qué hago? O amigo, ¿qué hago? ¿A cuánto hemos aconsejado? El versículo 14, la parte C dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, pero que sostengáis a los débiles. Mire que la parte C dice que sostengáis a los débiles. A veces, ¿cuántas veces le han venido a nosotros a animarnos, a decirnos, no, siga adelante, siga adelante? Por eso como cristianos no podemos ser indiferentes a los débiles de la fe.
Es decir, con aquellas personas que en las pruebas que están enfrentando están a punto de rendirse. Aquellas personas que están a punto de volver atrás en el camino de Dios. Personas que tienen batallas diarias, diarias. Cada uno de nosotros tenemos las batallas diarias con sus debilidades, con nuestros pecados. Que a veces caemos en los mismos vicios, en las adicciones, en los estilos de vida o en aquellos estilos de vida de otras personas. Es ahí donde debemos ayudarnos en amor los unos a los otros. Pero lastimosamente muchas veces los que hemos, muchas veces lo que nosotros hacemos con los débiles es que hacerlos a un lado. Es rechazarlos, es menospreciarlos, es criticarlos. Pero el Señor nos ha puesto a sostenerlos. Mira, hay una responsabilidad. El Señor nos ha puesto a sostenernos, a que podamos sostener. Porque también nosotros un día estuvimos débiles y alguien vino y nos aconsejó, alguien vino y nos abrazó, alguien vino y nos tendió la mano, alguien vino y lloró por usted, alguien vino y nos ayudó. Porque algún día nosotros estuvimos débiles, nos apartamos, nos desanimamos y el Señor usó personas para levantarnos, para sostenernos. Eso lo ha hecho el Señor. ¿Cómo podemos sostener a los débiles de la fe? Esa sería la pregunta. ¿Cómo podemos sostener a los débiles de la fe? ¿O cómo a veces me puedo sostener cuando estoy débil en la fe? Tenemos que estar nosotros fortalecidos en el Señor. Esa es la situación. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí miren la palabra que el Señor siempre nos está animando y nos está ayudando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar fuertes para fortalecer a otros. Muy bien. Otro que debemos hacer, orar por ellos, es decir, apoyándolos espiritualmente para que sea el Señor que los fortalezca y los sustenta en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles. Cuando oramos por otros, cuando está débil de la fe, ¿quién es el que lo ayuda? El Señor. Mira lo que nos dice Lucas 22. Vaya a Lucas 22, a la palabra de Dios, a Lucas 22, y leamos los versículos 31 y 32. Después, dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Oiga, mire lo que está diciendo la palabra. No sé si hay alguien, hermana Socorro, termínalo de leer. Yo creo que la hermana o algún hermano que está allá. Lucas 22, 31 al 33. Mire, yo le dije, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Es como el Señor estuviera diciendo, iglesia, escucha bien. Oye, hermanos de la unidad, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. A ver, siga el versículo 32. ¿Quién lo tiene allá? Dice la palabra, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y dice 33, y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ah, qué maravilla, ¿cierto? Pero el versículo 32, ¿lo leyó? Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, Ajá. una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Ahí está diciendo. ¿Qué es lo Ruega que no falte, ¿Cómo, hermano? ruega que no falte la fe. Ay, ruega, intercede por nosotros. Imagínese el Señor todos los días intercediendo por usted y por mí. Todos los días. Yo creo que llega un momento donde Él no va a llegar un momento donde Él se canse. Todos los días, pero lo está diciendo, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo por un tiempo vas a dejar solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre te mantengas fieles a mí. ¡Qué maravilla! Mire la promesa del Señor que nos hace para usted y para mí. Como padres y madres cristianos tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad comienza ¿a dónde? En casa. Nuestra responsabilidad comienza con mi familia, con los de mi casa, comienza en casa, para sostener fielmente o firmemente a nuestros hijos o a nuestras hijas, para que no caigan en aquellas cosas que los puedan llevar al fracaso. Es decir, en los vicios, adiciones, relaciones destructivas y muchas otras cosas más que a veces llegan a la casa. Pero el Señor está diciendo, yo intercedo por usted para que eso no suceda. Eso es una esperanza grandísima. Y ahora mira lo que dice Jueces. Vaya al libro de Jueces, capítulo 5. Mira lo que nos dice Jueces, capítulo 5. Los versículos 6 y 7. A ver, si alguien de los que están allá nos acompañan, lo consigue, lo puede leer. Jueces capítulo 5, los versículos 6 y 7. Qué bueno que participen conmigo desde las casas. A ver. Pues es que, pastor, Jueces capítulo 5, los versículos 6 y 7. Palabra. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, que habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. ¿Qué bueno que hizo Débora? Se levantó. ¿A qué? como madre, como la A interceder. interceder. Muy bien, muy bien. A ver, hermana, ¿cómo dice ahí la versión suya? Hermana de... Dice la palabra del Señor. En los tiempos de Sangar, hijo de Anat, y en los tiempos de Jael, los caminos principales no se usaban. Caravanas y viajeros tenían que dar la vuelta por caminos, escondidos. No había soldados hasta que tú llegaste, Débora, hasta que llegaste como una madre para Israel. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Débora aquí? Llegó a ayudar, a levantar, a restaurar, porque los caminos estaban como, los caminos estaban torcidos. Los campesinos de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté, dice, hasta que yo me levanté, yo Débora me levanté como una madre en Israel. ¿Y qué es lo que hace una madre? ¿Qué es lo que hace un padre? Ayuda, defiende, cuida, muy bien. Ajá. Eso es lo que hace el Señor. Esta responsabilidad significa no solamente de orar por ellos y con ellos, sino también darles consejos, disciplina, acompañamiento y confianza. Eso es lo que necesita. Y es lo que hace Dios con nosotros. Y es lo que la iglesia nos ayuda a hacer. Y en cuarto lugar y último,
¿Qué otra responsabilidad? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto? Mire lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. En cuarto lugar, ser pacientes con todos. Es decir, no rendirnos en nuestra labor de predicar el evangelio, aunque lo rechacen. No rendirnos en nuestra labor de predicar el evangelio. Así le digan a ustedes, no, usted se volvió juez, le lavaron el cerebro, no fue lo que le hicieron. Aunque nos rechacen, no rendirnos. Hay que seguir predicando el evangelio. Mire el versículo 14 de Primera Tesalonicenses, la parte D, dice que seáis pacientes para con todos. Pero voy a leer todo el versículo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Otra tarea, ¿cierto? Van dos tareas. Que tengáis a los débiles. Tercer tarea. Y la cuarta, que seáis pacientes para con todos. Ay, la paciencia que nos falta. ¿Cuánta paciencia nos hace falta a nosotros, Señor? Ayúdanos a tener paciencia. Que seáis pacientes para con todos. Dice, esa es la cuarta tarea que nos dice el versículo, ¿cierto? Tenemos que ser pacientes con todos, así como el Señor fue paciente con nosotros, o así como Él es paciente con nosotros. A pesar de nuestros rechazos, a pesar de lo que no queríamos entender su llamado en nuestra vida, Él nunca se cansó de buscarnos. Él nunca se cansó de ayudarnos. Él nunca se... Mire que ya vimos que es lo que Él hace por nosotros. Intercede, nos cuida, nos ayuda. Por eso la palabra del Señor nos hace un llamado a no rendirnos. Siempre hablar de la palabra de Dios, siempre hablar de su evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero con toda paciencia. A veces nosotros bueno, aquí nosotros debemos de tener paciencia también. Señor nos ayudará. Estaba el día hoy que es el martes, fui a la iglesia que queda en la Boyacá con 71, Fe y Esperanza, y estaba predicando José Ordóñez. Y fue una bendición haber ido, porque bueno, en sus chistes, ahora él tiene mucha capacidad para hacerlo reír a uno, pues tenía chistes en lo que él hizo, pero hablaba acerca de eso, que no nos preocupáramos por aquellas personas o que Dios amaba, y eso Dios amaba a las iglesias, a todas, a los grandes y a las pequeñas. Y que cada uno de ellos Dios estaba haciendo en la obra. Que la preocupación que, él decía eso, así tengan 20. Preocúpense porque ustedes prediquen la palabra como lo dice la Biblia. No por llenar estadios, no por traer mucha gente, sino que de que las personas sean nutridas en la palabra de Dios y enseñadas en la palabra. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero bueno, hay que pedirle al Señor con paciencia que envíe más obreros y que también envíe más personas a nuestro lugar. Pero vayamos al libro de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4. Vaya segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Y esta palabra es para usted y para mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos, pero en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en sus manos? Y aquí lo está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es el consejo que le daba Pablo a quién, a Timoteo.
Y es el consejo que Dios nos está dando en esta noche. Es el consejo que el Señor nos está dando hoy miércoles, finalizando año 2024. Es el consejo que nos está dando a cada uno de nosotros, porque creo que este es el último miércoles que donde vamos a tener el estudio bíblico durante el año 2024. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir con toda paciencia y doctrina? Que hable lo que la palabra de Dios realmente nos dice. ¿Y el 5 cómo dice? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Qué maravilla, mire. Mira lo que dice el versículo 5, ¿ah? Pero tú sé que seas sobrio en todo. ¿Cómo dice allá? No pierda la calma. Venga, léalo aquí, léalo aquí como lo dice en la PDT. Dice la palabra del Señor, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Amén. A cumplir los deberes de un siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no le servimos a la iglesia, le servimos a Dios. Y cada vez que usted dice, yo voy a una iglesia, cada vez que usted quiere orar por alguien o que alguien pide oración, mire cuántas veces en el año la gente nos ha llamado a pedir oración. Por ejemplo, Anita ha pedido mucha oración porque sabe que algo diferente hay en cada una de nuestras familias. Por eso seamos pacientes, no nos cansemos de orar y de predicar la palabra de Dios, primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo que siempre hemos dicho, lo que nos dice Santiago, capítulo 5, los versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que mira, qué maravilloso. El resultado del trabajo que usted y yo debemos hacer o el trabajo que estamos haciendo. Porque de alguna y otra manera estamos haciendo un trabajo. Usted está haciendo un trabajo. Estamos haciendo un trabajo. Lo voy a volver a leer. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Ahí está el resultado del trabajo que debemos hacer. Y para concluir, como cristianos, Dios nos llama a asumir una responsabilidad activa en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos dudar. Lo que no podemos dudar. Somos uno solo en Cristo. Debemos trabajar en unidad, unidos los unos y los otros. Esto implica reconocer y honrar a quienes sirven en la obra.
evitar la ociosidad, motivar a los desanimados, sostener a los débiles y practicar la paciencia con todos. Mira que nos hace falta que nos animemos, nos hace falta que nos ayudemos. Y yo no puedo decir que solamente aquí todos hacemos el trabajo y todos estamos haciendo el trabajo. Gloria a Dios por eso. Para cumplir con esta responsabilidad significa ser colaboradores fieles del reino. Nosotros somos colaboradores fieles del reino, pero ¿de cuál reino? Del reino de Dios, dejando un impacto positivo en nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad. ¿Cómo estamos impactando nosotros? Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios para llevar esperanza y salvación a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que nos necesitan, a todos aquellos que necesitan de la buena noticia, que necesitan de la nueva noticia, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en sus manos? Hoy no puede decir, hoy después de esto no podríamos decir, no, yo no sé. Ya aquí. Entonces, cuando se acuerde, entonces ahí podemos acordarnos de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al qué. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto con nosotros? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 15. Mire que no nos fuimos tan lejos. Vamos a orar. Amados señores, en esta noche, una vez más, estamos agradecidos contigo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que son instrumentos tuyos para que tu palabra se siga extendiendo. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer, por cada joven, por cada jovencita, por cada niño que aquí, en este lugar, venimos a escuchar tu palabra y que hacemos un trabajo que es el de ser ejemplo, el de parecernos a ti y que otros puedan decir, hay algo raro en él o en ella. Es porque tú estás haciendo una obra especial en nuestras vidas. Es porque tú has colocado o has dejado en nosotros unas responsabilidades y esas responsabilidades las ha dejado en nuestras manos. Y hoy, Señor, entendemos por tu palabra que necesitamos de ti y necesitamos seguir siendo ejemplo para aquellas personas que necesitan de ti. Que hoy podamos decir, que hoy podamos levantarnos como hombres y mujeres valientes, con una disposición, con una valentía, con un corazón sincero para decir, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por este año que nos ha regalado. Gracias por este tiempo donde nos hemos acercado a este lugar para escuchar y estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de los hogares que nos han acompañado desde sus casas. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de ti, para que podamos seguir estudiando tu palabra y podamos, oh Dios, pasar este año y que el año 2025 traiga nuevas oportunidades y nuevas fuerzas para avanzar. Gracias, Señor, por nuestras necesidades. Gracias, Señor,
Mira mi necesidad. Especialmente, Señor, la necesidad espiritual. Necesitamos. Te necesitamos, Señor. La palabra nos enseña que sin ti no podemos avanzar, que sin ti no podemos lograr nada, porque eres tú, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.